Gracias por seguir con nosotros, esperando que hayan recibido pues con agrado la información que hemos traído, con el ánimo siempre de edificar a la familia, de edificar a las personas y de traerles, claro está, pues una mejor vida. Y lo prometido es deuda, deuda cumplida, porque aquí, sentado en su casa, porque esta ya es la casa de mi querido general, yo soy de las personas que siempre te digo general. Bueno, eso no se pierde, eso no se pierde. No, pero bueno, pero el que está realmente complacido soy yo, porque yo soy un invitado habitual a este programa y debo decirte que me siento muy bien aquí. Es un programa que, como tú dices que es mi casa, y yo creo que sí. Así yo creo que es. sí. Y entonces, darte las gracias una vez más por estar aquí y además de las gracias, un saludo muy especial y muy dominicanista para toda tu teleaudiencia. Así es, y esa teleaudiencia que nos sigue en los Estados Unidos, que la verdad que siempre están tan pendientes de lo que uno hace. Pero no, yo realmente tengo tiempo pensando que yo debería cederte este espacio. Sí, un día traes a Pelegrín, otro día a Manuel Núñez, y yo me tomo unas vacaciones. Sí. Claro, porque cada vez que están aquí, pues nada más me dicen, bueno, ese programa hoy subió de nivel. Y la verdad que sí, que yo me siento siempre muy contenta, pero sobre todo, pues muy confiada de que uno está trayendo informaciones que son certeras, informaciones no sensacionalistas, sino que van siempre pues a la par con un deseo pues de que seamos mejores, no solamente mejores dominicanos, sino que por cierto me encanta tu pin, yo tengo uno, pero también mejores seres humanos. Estamos muy preocupados con esta situación que está pues afectando al mundo entero, incluso ya hay hasta en buen dominicano nos gustan los motes dominicanos, los relajos de cómo está la inflación, que si lo que le estás echando es champaña ahora al carro y todo eso, pero no es relajo, no da risa. Hoy mismo, al momento de grabar pues, este espacio, vi imágenes muy preocupantes, muy tristes, muy desgarradoras, obviamente tomando en cuenta que quizás la prensa busca ese tipo de imágenes, pero refugiados, escapando niños, llorando que han perdido a sus padres ya, y realmente quizás para eso no hay excusa. Y cuando me puse a pensar quién podía ser la mejor persona para traer este tema, pues obviamente sabíamos que eras tú. Me imagino que ya lo has explicado muchas veces, pero hazme el honor. Sé que hay unas raíces muy de antaño, incluso muchos dicen que hay raíces religiosas, que sabes que es un tema que me apasiona. ¿Cuáles son las verdaderas raíces de un conflicto que siempre tiene dos partes? Mira, lo primero que debo decirte es que los dominicanos, esta expectación que hay sobre ese conflicto, que se sobreentiende ahora con este mundo globalizado, con el asunto de que somos una aldea global realmente, y lo que se conoce como, en buen castellano, como la mundialización, parecería lógico esas expectativas. Sin embargo, debo decirte, y tú sabes que yo tengo la afición por la historia, que el dominicano, por un asunto tal vez cultural y porque el heroísmo del dominicano es un asunto proverbial que siempre ha existido desde sus raíces castellanas y en el desarrollo de su historia, en el devenir de su historia. Debo decirte que los grandes conflictos mundiales, el dominicano siempre lo ha seguido de manera, con esa misma expectación y con ese mismo interés. En la Primera Guerra Mundial, estamos hablando en la guerra del 14, lo que se llamaba la guerra del 14 del siglo XX, pasaba una cosa muy interesante, que el dominicano vivía atento a lo que ocurría. Y tú me dirás, ¿y cómo se enteraban entonces? Ahí viene la curiosidad y lo que demuestra ese interés. Es que en los periódicos de la época, donde las noticias internacionales llegaban por telégrafo y por teletipo, tuvieron que, en la Primera Guerra Mundial ya, hacer un espacio frente a los periódicos o en el frontispicio de los periódicos para anunciar esas novedades. Inclusive no solamente el conflicto en sí, sino el desarrollo de las batallas de la Primera Guerra Mundial, que quedaban en las expectativas, bueno, pero eran informados por ahí, prácticamente con fututo. Eso desarrolló, como es lógico, en la cultura del dominicano, es parte de su cultura, que tomaran bando. Había desde esa época germanófilos aquí,
afrancesados, y entonces seguían el curso de esa situación. En la Segunda Guerra Mundial eso se profundizó. Afectados por la geopolítica, ¿no? No solo, fíjate, somos patio trasero yo te estoy hablando de, se profundizó en el interés de la gente, de seguir todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial, que como tú sabes comenzó en el 39 y terminó en el 35, el dominicano estaba atento. Durante la próxima guerra, que es la llamada Guerra Fría, que comenzó en el 49, bueno, pasaba exactamente lo mismo, pero todavía con más realidad y más prontitud por el desarrollo de los medios de comunicación. Y tomando bando, ¿no? No, siempre el dominicano, e inclusive las guerras, como la política, la ve desde un punto de vista deportivo, sin tomar en cuenta la secuela de tragedias que ocasionan las guerras. Porque debo decirte que a pesar de que mi profesión fue esa, la guerra es el reino de la violencia, y la violencia siempre es execrable y condenable, no solamente por la pérdida de vidas y las bajas, mutilados, etcétera, sino también por las grandes catástrofes, los destrozos que ocasiona, y además también la misma tragedia humana que presupone, cuando me estoy refiriendo a los refugiados, etcétera. Entonces, esa expectación que tenemos, más allá de los efectos negativos que tenemos, producto de lo que ya te dije, de lo que es una aldea global, donde la relación entre los estados ha tomado en la globalización y en la época posmoderna mayor gravedad. ¿Por qué? Y mayor importancia entre los estados, la relación entre los estados, sí, claro. Más importante que antes de la globalización. Y características muy únicas, ¿no? Porque esto realmente esto tiene un potencial de convertirse en un evento único y apocalíptico de la historia. Sí, la gente quizás no está tan... Hacia ahí voy a decirte. Porque fíjate que, y te vuelvo a la antigüedad más o menos reciente. Y ni siquiera tan reciente, porque yo quisiera irme un poquito lejos. No, y nos vamos a ir más historia lejos. De Zares y demás. Y nos vamos a, y más lejos de ahí todavía. No, más lejos de ahí. Entonces, tenemos el caso, te voy a citar, en el canto a Roosevelt de Rubén Darío, que estamos hablando del principio del siglo XX. En sus versos ya él menciona, para que tú veas que el efecto de la mundialización no es tan nuevo como nosotros pensamos. Él menciona prácticamente, ¿no? Y el pueblo dominicano lo ha convertido en su fraseología, que cuando los Estados Unidos tienen gripe, nosotros estornudamos. Eso no es una figura nueva, es una figura vieja, como también los mexicanos decían que la desgracia de México es estar tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Fíjate que hay una relación muy especial entre los estados. Bueno, entonces por geografía, ¿no? Y también es una percepción quizás que ha variado. Sí, también. Pero lo de la geografía, y ahí es que yo quiero dirigirme. Lo de la geografía, alguien dijo una vez que la historia, y fue Ratzel, un geopolítico alemán, Ratzel decía que la historia de la geografía en movimiento. Y dentro de la geografía hay dos escuelas, el determinismo y el destinismo. Pero yo lo que quiero referirme, para coger el toro por los cuernos, en el tema, comenzar con una reflexión, para evitar las ufologías, las visiones apocalípticas, que no son asunto del presente tampoco. Y yo voy a mencionar dos palabras. Esas dos palabras y reflexiones conexas vienen del Viejo Testamento de la Biblia, vienen también de textos más antiguos como el Bhagavad Gita, que tiene 10.000 años, y los textos védicos también. Pero ahora se han encontrado textos, y cuando hablo ahora estoy hablando de los últimos 70 años, 50 años, se han encontrado textos, por ejemplo, chinos, en los caracteres chinos, que ya hablaban de las mismas dos cosas. Y es esa figura que aparece mucho en los Salmos. La peste y la guerra. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque fíjate que todo el mundo ahora, con el asunto de que acabamos o estamos inmersos en la pandemia, que es una peste,
¿verdad? Un momento un La poco peste, difícil. y Y destacar, luego para uno más difícil. pero la peste es una figura viejísima. Desde, óyeme, claro. siempre, la recurrencia de la peste. Yo me atrevo a decir que en todos los siglos aparece el fenómeno de la peste, con millones, la pérdida de millones de seres humanos, como fue la peste bubónica, por ejemplo. Pero tenemos otra peste, más vieja que la peste en la historia, que la guerra. La guerra, que ya yo te dije que es una actividad execrable, ha sido la compañera de la humanidad a través de la historia. Y fíjate un detalle. El móvil generalmente ha sido el mismo. No, ahí vamos al móvil, ahí vamos al móvil. El problema de la guerra ha sido, no hay memoria de cuándo la guerra comenzó siendo un acompañante de la humanidad. No hay memoria. Mira, la guerra tiene 6.000 años. 6.000 años es la historia, es el recuento de la historia documental. Eso te iba a preguntar. Es documental. Porque ahí se estarían en contra los pero oye, qué interesante, evolucionistas, mira qué interesante. Tiene 6.000 años la Documental. historia documental. Ahora bien, ¿cuáles son esos 6.000 años? 4.000, que podemos encontrarlo en el Viejo Testamento, y 2.000 de la era cristiana. Ahora, ha sido una compañera tremenda, sin las razones evidentes, porque la geopolítica, que no es más que el estudio de los espacios, la disputa de los espacios por los grupos humanos. Cuando me refiero a esa fecha, y la guerra es anterior a esos 6.000 años, y te voy a demostrar por qué. Entonces, sucedía que lo que existía era mucho espacio y poca población. Hay muchos autores que dicen, tratadistas, que la guerra es producto de la superpoblación, siempre de la superpoblación, pero no es así. Y probablemente si te pones a pensar, eso que no tenemos documentado, quizás ya había guerras entre 2 y 3 personas por una cueva. Pero o por una piedra. No. Por agua. No. Yo te estoy hablando de que es anterior la guerra, pero no es un decir mío ni tuyo, es producto de la arqueología. Claro. Porque hay un hecho tremendo. Han aparecido, anteriores a esa fecha de los 6.000 años, ciudades amuralladas, como la de Jericó, por ejemplo, para darte una cosa, para darte a tipo de pelado, como se llama, ¿verdad? Bueno, es Jericó. Eso quiere decir, más allá de la historia documental, que si había ciudades amuralladas era porque tenían enemigos de los cuales defenderse. Entonces la arqueología demuestra que la guerra, desgraciadamente, ha sido un compañero de la humanidad. Y para abreviar el tiempo, quiero decirte además que en todos los siglos de la historia documental están atormentados por la ocurrencia de la guerra, no de una guerra, sino de varias guerras. Y se supone que con el desarrollo de la humanidad, del humanismo, ha también desarrollado el humanismo. Entonces, en el siglo de la ciencia, de los grandes descubrimientos del humanismo, el hombre sigue siendo el mismo. No es que el hombre siga, no, es que donde más guerras ha habido. En el siglo XX, por ejemplo, en el siglo XX estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, estoy hablando de los conflictos mayores, la Segunda Guerra Mundial, la secuela de conflictos de mediana y baja intensidad de la Guerra Fría, la guerra de los Balcanes, todos los líos es de Medio tremendo, Oriente. inclusive graves alteraciones de los conceptos humanistas que florecieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Por ejemplo, a finales del siglo XX ocurrió un acto barbárico y desastroso, increíble. A pesar de que Fukuyama había dicho, que por cierto lo vi hablando ahora a propósito de esta guerra, había dicho que estábamos en el fin de la historia y que todos los conflictos habían terminado. Sin embargo, se produce no solamente la guerra de los Balcanes que yo mencioné ya, sino que también se produjo el caso terrible de Somalia, ¿verdad? Y un conflicto étnico-racial que costó a la humanidad más de 1 millón de pérdidas de seres humanos, entre las disputas tribales inclusive de África. Entonces, en pleno siglo, al final, en los umbrales del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hay que hablar? Mira, Eso el vamos a Papa, dejarlo para el próximo bloque. hoy se acaba de referir del Apocalipsis, ¿verdad? Mira, es una cosa muy personal, muy personal. Yo no creo en el Apocalipsis. Bueno, por la hay que sencilla razón, definir lo que el es el Apocalipsis ocurre
y ha sido anunciado, el fin del mundo ha sido anunciado en todos los siglos y ligado a fenómenos como este. Estoy hablando desde el principio de la era cristiana. Se está hablando del fin del mundo y el apocalipsis, bueno, y ligado con las guerras en todos los continentes y en toda la historia. Bueno, y el mundo no se ha acabado, Bueno, no se ha terminado. los Ahora cristianos bien, tienen que hablar de eso, porque eso fue el mismo Cristo que dijo, que bueno, oiríamos de pero guerra hay y de que- rumores de yo te he guerra, dicho ¿no? a ti muchas veces, no vamos a entrar en ese tema. No, ¿verdad? que podemos No te hacer voy a entrar otro en ese tema, programa. pero la frecuencia del conflicto militar. Y en esa tesitura, entonces te digo, por tú preguntarte al principio, ¿por qué ocurren los principios militares? Bueno, los conflictos militares, las guerras. Bueno, tú dijiste muy bien, porque la guerra también está ligada a los procesos socioeconómicos y a los Claro, estados civilizatorios. claro. Por ejemplo, y te lo voy a ligar de una manera muy, sí, te lo voy a enfocar de una manera muy simple. Por ejemplo, cuando el hombre fue, tú hablaste de las cavernas, cuando el hombre fue recolector y cazador, ¿verdad? Hizo una organización militar típica. Bueno, lo primero que el hombre se disputó, y parece interesante para la feminista, fue la mujer, la hembra. Fue lo primero que el hombre se disputó en las cavernas, ¿verdad? O sea, que éramos y una por cosa. eso llegaba a la guerra. Y eso se prolongó hasta la época romana, donde hay famosas pinturas, por ejemplo, del rapto de las Sabinas y de la guerra. Una mujer provocó el primer conflicto importante militar de la historia, fue la guerra de Troya, y la provocó una mujer. Pero eso no es a lo que yo me refiero. Cada época en la escala civilizatoria tiene su reproducción, su proyección militar. Esa fue la época. Pero cuando el hombre fue agricultor, en su segunda etapa civilizatoria, entonces desarrolló una organización, una doctrina militar propia de la época del agrarismo. Ahí, Cuando el hombre entró en el precapitalismo, también tuvo visiones relacionadas con ese tipo. Y cuando el hombre entró en la llamada era industrial, entonces tuvo un impacto tremendo, crecieron los ejércitos, se difundieron las armas, aumentaron el agrupamiento de armas, etc. Entonces, después de la famosa era industrial, que eso se prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial, esa visión militar de la era industrial. Entonces vino el posmodernismo, que ha desarrollado también su visión en efecto de la guerra, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te repito, la guerra ha sido un compañero tremendo. Ahora, te digo también que la guerra ha sido, con toda esa secuela de barbaridades y de tragedias, la guerra también ha sido, y no lo digo yo, lo dicen muchísimos autores, el gran motor de la historia. ¿motor en qué El sentido? ¿De dinamo. crear cambios? Es lo que cambia continuamente los procesos. Sin Y eso se ve. Sin embargo, ¿a qué costo, no? ¿Eh? ¿A qué costo? Uno pensaría No, como no, que ya es que no es estaríamos. que el problema que estamos hablando no son categorías morales. Óyeme, ¿tú sabes lo que pasa? No es cuestión de costo y beneficio. ¿Tú sabes de qué cuestión? Es que es una realidad. No deja de Es llamar una- la atención que las grandes potencias Sí. son los grandes fabricantes de armas Pero hoy en es, día. sí, pero y eso por ya, eso es ya una esos guerra muy, aspectos muy que yo te única. digo con eso. El problema es, tú puedes argumentar cualquier cosa, cualquier motivo religioso, que las hay muchísimas religiosas de la guerra, etcétera. Pero el problema es que es una realidad. Si No, tú pero estudias, esta el guerra- desarrollo de la historia, la guerra siempre ha sido una fatal compañera de la humanidad, un dinamo de la historia, porque solamente, óyeme, en el siglo XX, Europa ha cambiado, y ahí viene el problema, Ahí el vamos, mapa de ahí Europa ha cambiado. En la Primera Guerra Mundial cambió Ahí vamos. el mapa de Europa, ¿verdad? Desaparecieron naciones y emergieron naciones. La Primera Guerra Mundial se visualizó como la guerra que le pondría fin a todas las guerras. Sin embargo, lo único que hizo fue crear las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. El mayor número de muertes y de tragedias en Europa. Bueno, pero entonces, fíjate en este caso, solamente en la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, perdió 20 millones de seres humanos, solamente en la Segunda Guerra Mundial, más
la reforma agraria y las purgas de Stalin causaron 20 millones de cuadros, entre los cuales no escapa el fenómeno de Ucrania, porque resulta que hay un detalle que la gente no repara en las relaciones de esos dos grupos humanos que están muy mezclados. Eso es otro problema, porque son más de la mitad o algo menos que la mitad de Ucrania son eslavos, al igual que los rusos y como eran los checoslovacos, etc. Pero hay que pensar en un detalle interesante. Siempre buscando de la quinta pata al gato, ¿verdad? Claro. Hay que visualizar que Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, y solamente hay que ver el mapa para comprender lo que yo voy a decir, apoyó, mucha de su población apoyó, de una forma bárbara la apoyó, la invasión de los nazis alemanes a la Unión Soviética cuando la Operación Barbarroja. La apoyaron. Ya tú te podrás ver, y causó eso miles de muertos. Ya tú podrás ver que cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética fue la nación que la ganó militarmente, realmente, y se ve en la expansión y lo que fue después el Pacto de Varsovia, tú vas a ver... Crimea también. Con Crimea también pasa... No, con Crimea ha pasado desde... Óyeme, el problema de Crimea no viene ni siquiera de la Unión Soviética, es anterior a la Unión Soviética. Viene con el problema de los zares y se efectuó lo que se llamó la guerra de Crimea, ¿verdad? Por una cosa básica, lo de Crimea. También su posición geográfica, porque debo decirte eso. Parece que hay países que están marcados por una fatalidad geográfica de conflicto. Y esos son las llamadas tierras de cruce. No los tiene países que ver, de cruce. Entonces, no hay un origen yo oí los otros precisamente de días eso una geográfico, exposición ¿no? brillante de un amigo que habló, que puso al problema de Ucrania, el nacimiento del problema de Ucrania, desde el año 1040, por ahí. Y es anterior, porque hay que ver que la Ucrania era la ruta, por su destino geográfico, por el determinismo geográfico, era la ruta que tomaban los grandes conquistadores asiáticos, me refiero a Gengis Khan y Atila. Para atacar a Europa tenían que pasar por el norte, por Ucrania. Tú mencionaste Alemania. Tengo entendido que fue una germana, bueno, convertida casi a rusa por matrimonio, creo que Catalina, ¿no? Sí. La que, sí, alemana. La voy a citar, que sí. dice que tenían que expandir sus fronteras para poderse defender, porque geográficamente Rusia, a pesar de ser un territorio enorme, no está amurallada naturalmente, como por montañas. Sí. ¿Ha sido eso un factor determinante? Hay algunas partes, depende. O sea, depende, porque es que Rusia es un monstruo geográfico. Y entonces ahí están las grandes montañas de los Urales, donde geopolíticos como Mackinder, que son los preconizadores de la teoría del poder nacional, citan que es el Herland. El Herland es la tierra corazón, el centro de la isla mundial, que es Eurasia, ¿verdad? Y entonces eso está dentro y siempre ha estado dentro de la Unión Soviética. Pero yo lo que te digo es que ese cruce de los grandes guerreros y conquistadores asiáticos que amenazaron varias veces a Europa y tuvieron al punto de conquistarla, dejó su secuela por donde quiera que pasaron. Y ahí se originan lo que se llamaron las boyardías. Las boyardías, entre las cuales está el origen como grupo humano de los ucranianos, en ese devenir, porque también te voy a decir una cosa, te voy a decir algo importante. En ese devenir del que estamos hablando, no solamente se puede sacar a Ucrania, ¿verdad? Meter a Ucrania en el problema. Ahí está el caso de Polonia, la gran desgracia de Polonia, que ha sufrido en todas las guerras desde Napoleón, está precisamente ser una tierra de cruce. Entonces entre potencias. Estamos claros. Desde el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, está el problema. Hasta la Primera Guerra Mundial y finalmente la Segunda Guerra Mundial, que por cierto,
Polonia se la reparten en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamó el Pacto de Acero. Se unieron, se la repartieron la Unión Soviética y Alemania, en un acuerdo que yo digo que es casi metahistórico. Solamente con quizás una explicación muy breve, porque lo vamos a seguir Sí. luego en el próximo programa, Sí. sobre tu opinión entonces. ¿Realmente por qué ese interés en Ucrania? ¿Es geopolítico solamente? Porque aparentemente... No. Es que hay, como tú dices, es amplio, no. Las aristas. El problema, no es, mira, yo tengo Dame un preview de lo que viene más adelante. Yo tengo una opinión Ajá. muy personal Ok. sobre el verdadero objetivo e intención de el presidente Putin en esas operaciones. ¿Y qué me lo da a mí? El catalizador de la guerra. A ver. Porque las complejidades de la geopolítica, de la estrategia, de la política internacional es complejo, pero la guerra es simple. ¿Cuál es el catalizador? La guerra, el catalizador ¿Lo es de que la para OTAN? mí, en términos globales, lo que se está originando es una nueva guerra fría. Porque Rusia y Estados Unidos nunca se han enfrentado. Y en segundo lugar, en la intención de Putin, lo que demuestran las operaciones militares, el desarrollo de las cosas, es que Putin no quiere ni conquistar, ni destruir, ni nada por el estilo. El propósito de Putin, ¿verdad? Con sus razones, lo que le llaman la defensa de la patria, etcétera, es cambiar el gobierno de Ucrania para poder poner un gobierno que le sea proclive a sus intereses nacionales, ¿verdad? Ese es el verdadero interés. ¿Qué lo demuestra? Las operaciones militares. La correlación de fuerza militar entre Rusia y Ucrania es de 8-1 a favor de Rusia. O sea, que si su interés fuera realmente, ¿verdad?, lo que todo el mundo habla, hace rato que ya tuviera totalmente destruida, y no con armas nucleares, con guerra convencional. Entonces, ¿qué dicen las operaciones militares? ¿Qué es lo que denuncian las operaciones militares? Hasta el día de hoy, a 16 o 17 días de la guerra, ¿qué es lo que denuncia? Que su objetivo militar principal es Kiev. ¿Qué es Kiev? La capital. ¿Para qué? Para hacer lo que yo estoy diciendo. Ahora, él está haciendo una estratagema, no estrategia, típica de los romanos, del Imperio Romano. Eso es lo que yo quiero dejar para el próximo programa, porque lo prometimos, incluso vamos a dejar ahí en la coleta qué significa la palabra zar, que yo me enteré de eso el otro día y me llamó mucho la atención, porque lamentablemente, bueno, creo que cumplimos con el cometido inicial de dar un preámbulo a lo que viene. Como siempre, gracias por haber compartido. Tenemos el apetito mojado, tenemos también ciertas aclaraciones importantes, eso es bueno. Ese asunto de que los buenos y los malos, los vaqueros y los indios, eso como que ha cambiado mucho en la historia, y creo que ya nuestros televidentes están muy pendientes de lo que viene entonces la próxima semana, donde vamos a terminar completamente esta serie especial y donde vamos a hacer un análisis bien profundo, sobre todo también, y yo sé que ya tú has analizado el personaje, me gustaría hacer un análisis bien profundo sobre la estrategia. Dijiste que no era estrategia, sino No, en el caso de uno. En la guerra, recuérdate que para analizar la guerra se necesitan 3 niveles. El estratégico, el operacional y el táctico, ¿verdad? Entonces, el mundo de la estrategia es el mundo de la política. Aquí parece que tenemos uno que conjuga los tres y de una manera muy fría, Vladimir Putin, y también dónde llegará todo esto en nuestro próximo programa. Señores, gracias. Esperamos que hayan disfrutado el contenido en el día de hoy y sobre todo que hayan aplicado todo lo que de una manera sin darnos cuenta se ha concatenado, porque hay guerras que se liberan a nivel global, pero hay guerras que se liberan también a nivel familiar, y eso lo vimos, y vimos las devastadoras consecuencias que trae la violencia intrafamiliar, pero también que siempre hay una esperanza, tanto para las personas que se encuentran en situaciones así, como también para toda la humanidad. Yo también soy pro buenas noticias y de que nos va a ir bien como seres humanos, nos tiene que ir bien. Nos vemos en una próxima. Besos grandes.